Imagínate estar en Chicago en los años 50, una ciudad vibrante, llena de vida, pero también, como toda gran ciudad, con su lado oscuro. Es 28 de diciembre de 1956. Dos hermanas adolescentes, fanáticas de Elvis Presley, se preparan para ver su película favorita 2 veces en la misma noche. Están emocionadas, felices. Pero lo que debía ser una noche normal, se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes en la historia criminal de Estados Unidos. Ellas eran Barbara y Patricia Grimes. Barbara tenía 15 años. Patricia, 12. Sus padres se llamaban Joseph Cornelius Grimes y Loretta Marcella Grimes. Vivían en el barrio de McKinley Park, en Chicago, junto a su madre y varios hermanos. Como muchas chicas de su edad en los años 50, estaban completamente enamoradas de Elvis Presley, y esa noche, planeaban ver 2 veces su película Love Me Tender en el Brighton Theater, a pocas cuadras de su casa. El 28 de diciembre de 1956, a las 7:30 p.m., las hermanas salieron caminando de su casa hacia el cine. Una cuadra después, tomaron la Ruta 62, que supuestamente las llevaría hasta el Brighton Theater. Era un trayecto corto, de unos 10 a 15 minutos. Su madre les había dado $2.50 para el transporte y las entradas. Una amiga del vecindario, Dorothy Weinert, declaró haberlas visto dentro del cine durante la segunda función, alrededor de las 9:30 p.m. Ese fue el último testimonio confirmado de que estaban con vida. Se esperaba que regresaran a casa alrededor de las 11:45 p.m., pero nunca lo hicieron. Al ver que no llegaban, su madre, Loretta, empezó a preocuparse. En ese tiempo, no era común que las niñas estuvieran fuera tan tarde. A la medianoche, envió a su hija mayor, Teresa, y a su hijo Joey, a la parada de autobús más cercana. Después de que pasaran 3 autobuses sin que ninguna de las hermanas bajara, los hermanos regresaron a casa. Ya no tenían esperanzas. Fue entonces, a las 2:15 a.m., cuando Loretta Grimes fue directamente a la policía para reportar la desaparición. Lo que vino después fue una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia de Chicago. Más de 300 policías, helicópteros, buzos, voluntarios. Todos buscaban a las hermanas Grimes. El caso explotó en los medios. Incluso Elvis Presley, desde la televisión, hizo un llamado público pidiéndoles que regresaran a casa. Pero los días pasaban, semanas, incluso. Y no había ni una sola pista clara. La policía buscó puerta por puerta en Brighton Park. Ríos y canales fueron vaciados. Más de 15,000 volantes fueron distribuidos por la zona. Y los fieles de la iglesia ofrecieron una recompensa de $1,000 por información útil. Llegaban supuestos avistamientos, llamadas misteriosas, rumores, pero nada concreto. Durante la investigación, se interrogaron a más de 300,000 personas. Unas 2,000 fueron consideradas sospechosas serias. Aunque hubo 2 confesiones, ambas se derrumbaron rápidamente. El 22 de enero de 1957, casi un mes después de la desaparición, a las 11:30 de la mañana, un obrero llamado Leonard Prescott iba manejando por German Church Road, una zona rural en Willow Springs, a unos 30 kilómetros de Chicago. De repente, vio lo que pensó que eran maniquíes tirados entre la nieve. Siguió su camino, recogió a su esposa y al contarle, decidieron regresar. Cuando bajaron a ver, su esposa se desmayó. Lo que habían visto eran los cuerpos de Barbara y Patricia Grimes. Estaban desnudas, parcialmente cubiertas de nieve. Barbara, en posición fetal. Patricia, boca abajo. Habían estado allí por semanas. Se cree que fueron llevadas en auto hasta ese lugar, y luego arrastradas tras la barrera de la carretera. Bárbara tenía 3 heridas punzantes en el pecho, como hechas con un picahielo, además de contusiones en la cabeza y el rostro. Patricia tenía numerosas contusiones en todo el cuerpo. El padre, Joseph Grimes, fue llevado a la escena para identificarlas formalmente. La autopsia fue confusa. No había una causa de muerte clara. No había heridas profundas ni señales concluyentes de abuso sexual. Solo algunos moretones y marcas inexplicables. El forense concluyó que probablemente murieron entre 4 y 6 horas después de salir del cine, es decir, en la madrugada del 29 de diciembre. También determinó que las heridas eran post-mortem. Los certificados de defunción decían asesinato,
pero la causa era descrita como shock secundario por exposición al frío, como si hubieran muerto por hipotermia. Una de las primeras teorías fue que se habían escapado para conocer a Elvis. Como les dije, eran fans obsesionadas, así que algunos pensaron que podrían haber intentado buscarlo. Pero el propio Elvis apareció en televisión diciendo: "Si son verdaderas fans mías, regresen a casa para que su madre no sufra más". Eso desacreditó esa teoría. Entonces surgió una duda. ¿Desaparecieron antes de ir al cine? ¿Durante la función? ¿O después? Varios testigos afirmaron haberlas visto dentro del cine, felices, comiendo palomitas. Sin embargo, algo curioso es que, en la autopsia, no se encontraron restos de palomitas en sus estómagos. La amiga Dorothy Weinert declaró que se sentó justo detrás de ellas durante la película. Dijo que, al terminar la función, ella y su hermana salieron del cine, mientras las hermanas Grimes se quedaron para verla otra vez. Entonces, la hipótesis más aceptada es que su desaparición ocurrió entre el cine y su regreso a casa. Principales sospechosos. Edward Benny Bedwell. El 27 de enero, arrestaron a un joven de 21 años, llamado Benny Bedwell. Tenía un aire a Elvis, trabajaba en restaurantes y vagaba por la ciudad. La policía dijo que confesó el crimen. Aseguró que había estado con las chicas durante días y que, tras una pelea, él y su amigo William Willingham las mataron. Pero todo se derrumbó. La autopsia confirmaba que las niñas murieron la misma noche de su desaparición. Bedwell se retractó y dijo que lo obligaron a confesar. Walter Krantz. El 15 de enero, una semana antes de que se encontraran los cuerpos, Walter Krantz llamó a la policía. Dijo que había tenido un sueño, en el que las niñas estaban muertas, cerca de German Church Road. La policía lo investigó, ya que era demasiado exacto. Nunca se encontró evidencia, pero su testimonio siempre dejó un aire inquietante. Max Flake. Otro sospechoso fue Max Flake, de 17 años. Tenía antecedentes violentos y vivía cerca. Falló una prueba de polígrafo, y supuestamente confesó saber qué había pasado. Pero como era menor de edad y no se le leyeron sus derechos, la confesión fue inválida. Nunca fue acusado. El legado del caso. Con los años, surgieron más teorías. Algunos creen que fueron engañadas por alguien conocido. Otros, que fueron víctimas de un asesino en serie. Incluso, décadas después, se intentó vincular el caso a Chester Weger, condenado por otro triple asesinato en 1960. Pero nada se pudo comprobar. Hoy, casi 70 años después, el caso sigue abierto. La familia Grimes nunca obtuvo justicia. Y el misterio permanece. Lo que le pasó a Bárbara y Patricia sigue siendo una herida abierta en la historia de Chicago. Un recordatorio de cómo, incluso en una ciudad llena de movimiento, dos niñas pueden desaparecer y nunca regresar. Gracias por ver este video. Si te interesa conocer más casos y misterios como este, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Qué teoría crees que es la más probable en este caso?